Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy yo voy a hablar sobre los efectos psicosociales del coronavirus. Agradezco la invitación del grupo de la Red de Mujeres Emprendedoras y lo que me interesa es realizar una aproximación muy desde el campo de lo que se está produciendo teóricamente, desde alternativas prácticas de la psicología social y también dar un aporte en este proceso de la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir. Bueno, para empezar, yo voy a mencionar que estamos en un momento histórico, bien, pero bien particular. No es que antes no hayan existido las pandemias, no es que antes, por ejemplo, no exista todo lo que son problemáticas que nos lleven a emergencias sanitarias. Ya tenemos, por ejemplo, la gripe española que se descubrió en Kansas, en Estados Unidos, y que también diezmó una gran parte de la población entre 1918 y los años que se quedó para también el estudio de todo lo que ha sido este principio del siglo XX, ¿no? También podemos hablar que en episodios históricos, como cuando en el ejército napoleónico la gente sufría del tifus, de la disentería, y Napoleón como que era pues el gran líder narcisista, pensaba que era pues el tipo que iba a dominar el mundo, pero tampoco no pudo hacer nada frente a la enfermedad. En este sentido, voy a empezar la exposición hablando de tres puntos centrales de la primera parte, que es correspondiente a esta contextualización y esta aproximación psicosocial. El primer punto tiene que ver con todo lo que yo he llamado unir los conocimientos en una época de el fin de un ciclo. Bueno, ¿por qué digo unir los conocimientos? Estamos en un momento crucial en el cual existe toda una serie de necesidad en base a lo que es la producción del conocimiento científico ligado a las políticas del Estado que deberían tener una mirada más multidimensional de esta problemática. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, todo lo que sería esta producción por buscar una vacuna, buscar alguna alternativa para frenar con lo que está sucediendo en todo el globo terráqueo, tiene que estar en base a todo lo que es una producción de la ciencia, pero también de las políticas del Estado. ¿Por qué? Porque si vemos cuáles son las políticas del Estado, cuáles son las estrategias de salubridad que tengo para mi población, voy a decirte qué ideología y qué manera de generar el bien común estoy ejerciendo. En este sentido, tenemos producción, por ejemplo, de Donna Haraway, que es una gran teórica no solamente de la ciencia biológica, ciencias sociales, sino también del feminismo. Donna Haraway nos va a llevar a reflexionar toda esta problemática desde lo que ya es el manifiesto Cyborg, por ejemplo. Ella va a decir, es necesario reflexionar el mundo no solo desde el antropocentrismo. Es decir, no hay que ver todo lo que sucede a nuestro alrededor solo desde la mirada del ser humano. Ella integra en su teoría, desde este aporte de las ciencias biológicas, todo lo que es esta correlación entre lo que vamos a entender el mundo animal, el hombre y las máquinas. Es bien interesante esta transformación que ya nos aporta en el siglo XX, finales, siglo XXI, porque va a decir, hay que entender estos factores que nos ayudan a pensar la sociedad no como algo de solo una sociedad de organización orgánica, sino más bien es una sociedad ya donde lo digital, donde ha habido un cambio del tiempo y del espacio. Entonces, Donna Haraway especialmente va a decir que ahora el hombre, especialmente con todo lo que ha sido el coronavirus, ya deja este papel central en la historia de todo lo que es las ciencias que han desarrollado este conocimiento antropocéntrico. En Seguir el Problema, ella, otro de sus libros de Seguir el Problema, va a trabajar esta visión más ecológica, más de la neurociencia también, que nos hace ver, por ejemplo, que antes se pensaba que al hombre se lo cremaba y las cenizas estaban relacionadas con este volver tal vez a lo que es la naturaleza. Y ella va a decir, ¿qué pasa con la máquina?
La máquina, si bien en algún momento va a ser obsoleta, la máquina sigue viviendo en otro ciclo, puede vivir más que el hombre. O sea, esas reflexiones son de vital importancia para luego entrar al debate que nos va a traer un profesor de la Universidad de Italia, de Sociología, que va a decir que este profesor es Bernardi, Franco Pifo Bernardi nos va a decir, hay que pensar que en este momento histórico lo que ha traído es pues pensar que el discurso de la muerte ha vuelto a la filosofía, porque la muerte, que siempre está presente en todo lo que sería la angustia del ser humano por conseguir también lidiar contra lo que diría el psicoanálisis, esa especie de castración, esa especie de vacío de lo real, la muerte ahora está más que nunca presente en lo cotidiano. Eso se puede ver, por ejemplo, en Ecuador. Es algo siniestro lo que ha sucedido en casos como en Ecuador o en lo que es Brasil, pero yo voy a tener un momento en Ecuador, que en un momento dado la cifra de muertes era tal que no habían ataúdes y tienen que enterrarlos en cajones de cartón o también llevarlos a cámaras criogénicas. En Brasil, ni qué decir, Bolsonaro tiene una política muy, pero muy, aparte de cínica, voy a decir, una política de corte que no le interesa el bien común, ¿no? Mejor, bueno, no seremos tan radicales, ¿no? Pero ahí se ve como que no le han dado todo lo que es el peso desde la gestión pública y la salud pública a lo que era esta problemática. Entonces, si el discurso de la muerte vuelve al campo de la filosofía, también vuelve para todo lo que va a ser este análisis que genera ir ubicando que el gran problema es la soberbia del hombre frente a la naturaleza. Esto es parte de mi primer punto que quiero desarrollar. ¿Por qué la soberbia del hombre frente a la naturaleza? Porque el hombre se pensaba como el actor principal, el dueño del mundo, pero llegan, por ejemplo, efectos muy fuertes del mundo exterior, por ejemplo, todo lo que son las inundaciones y también todo lo que ha sido en el 2019, por ejemplo, la quema de la Chiquitanía. Esto se da en Australia también, toda esta manera de entender lo que está sucediendo con el cambio climático, ¿no? O sea, Los Ángeles, Australia, Bolivia, diversas latitudes del mundo han sufrido el 2019 de todo lo que es también un latigazo de la naturaleza, ¿no? Y lo peor es que justamente cuando hablamos de una pandemia, estamos hablando de algo que se extiende en el siglo XXI y está en el aire. Está en el aire. O sea, el enemigo ya no es solamente el que va a enfrentar las luchas sociales en la calle, el que va a vivir en todo lo que sería estos conflictos a nivel financiero, a nivel también, si vamos a mencionar, de los factores económicos. Ahora tenemos todo lo que es una pandemia en el aire. Obviamente, eso va a acarrear consigo todo lo que es una movilización de un miedo masivo, un pánico social. ¿Qué entendemos por el miedo? El miedo siempre va a estar presente como una respuesta frente a la amenaza del peligro. Puede ser un peligro real que el que estamos viviendo, o sea, que se te incendie el Parque Tunari, no es mi imaginario social que dice que se está quemando, no, es una realidad. Eso sería el peligro real. O imaginario, que es el peligro más del neurótico, por ejemplo, que tiene miedo o tiene como que ciertas maneras o mecanismos de miedo frente a lo que sería el fracaso, digamos. Eso es más del orden subjetivo. Pero el gran problema ahora es que la psicología de urgencia, la psicología que trabaja con todo lo que se está dando en este momento, tiene como ese elefante blanco que dice que nadie lo ve. Ese es este miedo que sería el miedo real, lo que está ahí, lo que está en el día a día y está generando procesos desde ataques de pánico, incluso está generando un incremento de personas que están yendo al psiquiátrico, brotes psicóticos en algún caso, o también todo lo que tiene que ver con que la angustia está caminando por las calles. Entonces,
el hombre no ha respetado a la naturaleza. No lo vamos a decir en un sentido utópico, de que todos somos felices, vivimos en el bosque y estas utopías que son más como que estas realidades construidas, sino yo lo digo más en este sentido de que para estar en este momento hay que tener una conciencia planetaria y tener una relación con todas las combinaciones posibles para generar alternativas frente a la problemática. El segundo punto de esta primera parte va en torno a lo que sería esta tensión que nos lleva a ver pues esta, ¿cómo les puedo decir? A entender qué está sucediendo a nivel más macrosocial. Y en este nivel macrosocial está la tensión entre lo que serían estas reflexiones que se hacen sobre el capitalismo. Hay toda una reflexión que nos lleva a ver que es una época muy, pero muy interesante para pensar en un futuro posible desde la revolución, la rebelión. Y la segunda postura sería la postura que nos lleva a ver más todo lo que vamos a entender como que está el tecnototalitarismo. Entonces, en este sentido, es muy interesante retomar a Zizek, este filósofo que inmediatamente él creo que vive, escribe, publica y tiene pues unas ideas de avanzada. Zizek va a decir que es muy importante pensar este momento. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crucial donde por fin las máquinas cesaron, las máquinas pararon y todo lo que es el capitalismo en sí llegó a un estado en el cual todo se detuvo por meses, ya sea en la China, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Helsinki. Entonces él dice, lo que debe ayudarnos a pensar es no volver a lo que éramos antes de la cuarentena, sino ver otras formas de organización política, comunitaria, otras formas de organización que nos están diciendo que el capitalismo ha llegado a su fin, que es un término de ciclo del capitalismo. Es muy capo Zizek, porque siempre usa el cine, ¿no? Para hacer unas metáforas alucinantes entre el psicoanálisis y el marxismo. En este caso, esta metáfora de la guerra de los mundos va a decir, el cine antes nos mostraba que van a llegar marcianos del espacio exterior y lo que van a hacer es invadir la Tierra. Pero nunca hubiéramos pensado que en el siglo XXI no existía el espacio exterior, sino era el espacio interior. Y tenemos el cuerpo secuestrado por la enfermedad. Entonces, vamos a ver que Zizek va a decir que como en la película Kill Bill, el volumen 2, la novia, que es Beatrix en esta película, a su gran maestro, tutor, lo destruye en 5 minutos con un pequeño movimiento para darle pulsetas en el corazón y destruirlo. Entonces, Beatrix, la novia, sería como que lo que ha sucedido ahora. Una pandemia destruye el capitalismo que desde el siglo XIX, la era industrial, estaba fortalecido en 5 minutos, ¿no? O sea, lo aniquila. Es una visión muy interesante. Pueden verla en Pandemia, que es el nuevo libro que salió hace unos días, que está en PDF y es de descarga gratuita. Entonces, frente a esto, vamos a tener esta visión crítica también, ¿no? Hay una visión crítica que va a decir, no, es mentira que el capitalismo ha muerto. Más bien el capitalismo es un capitalismo perverso y voraz. Y lo que se está pasando en esta época es a la época de la tecnociencia, ¿no? Y la vigilancia electrónica. Entonces, cuando hablamos de la vigilancia electrónica, nos vamos a referir a algo bien interesante, porque acá nos van a decir que todo lo que es volver a la vigilancia electrónica es como que el teletrabajo lo que hace es sobrecargarnos de trabajo a muchas personas. Los drones, todo lo que son los implantes, están generando otros procesos que nos hacen pensar en esta era de la cibereconomía o la economía Netflix, dicen otros, ¿no? Porque todos son usuarios mientras puedan pagar todo lo que son estos servicios. Entonces, vamos a ver que toda esta corriente que se opone a esta idea de Zizek es muy interesante también, porque nos va a decir, pues no, aquí estamos como que
que arruinados, porque lo que sucede está por este camino, ¿no? Que no es el fin del capitalismo, más bien es el fortalecimiento de grupos de poder que generan una especie de darwinismo social también, que el más apto va a sobrevivir. Un tercer punto estaría relacionado con ya más esta manera de entender al sujeto, lo que vamos a llamar o lo vamos a establecer como el miedo a la intimidad y el acrecentamiento de la agorafobia. Cuando yo les hablo del miedo a la intimidad, me refiero a lo que está sucediendo en esta época de la cuarentena, que tenemos, gracias a todo lo que son las nuevas tecnologías, en algún caso, esta necesidad de entender cómo podemos generar trabajos, podemos generar más relaciones que vínculos en algún caso, por medio del uso de las NTICs. Entonces, eso ha quebrado algo muy fuerte en lo que es la interacción social, ¿no? Elías Canetti va a mencionar en todo lo que son sus estudios de masa y poder que, por ejemplo, cuando hablamos de la masa, estábamos hablando de algo muy interesante. ¿En qué sentido? El hombre, cuando en diferentes etapas históricas tenía miedo al otro, se alejaba del otro. Pero la masa social era una oportunidad para que el hombre esté en un conjunto, en una colectividad y forme un solo cuerpo con todo lo que serían sus semejantes y pierda ese miedo al otro. Por ejemplo, en el fútbol, la pasión de multitudes, todos están ahí y hacen un solo cuerpo, los hinchas, desde los hooligans a los burkas, digamos, ¿no? Así, ¡wow! Pucha, ¿cómo hace falta esto de ir? Bueno, a mí me gusta ir al fútbol, ¿no? O en un concierto de rock, son como una especie de un alma primitiva, collective soul que está ahí. Entonces, es bien interesante, porque Canetti ya decía, eso ayuda a que el hombre vea a su semejante, forme un mismo cuerpo y libere instintivamente lo que lleva dentro. Pero en esta época, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando estemos, nos desconectemos de estar online y estemos offline, fuera de línea? ¿Cómo se va a reestructurar estos vínculos con el otro? La agorafobia tiene que ver con todo lo que sería esta aversión a salir de la casa. Lo voy a decir así sensible, ¿no? Sensible y sencillamente de ese modo, ¿no? O sea, esa aversión a salir afuera, que es conocida como una patología que sufren algunas personas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a intervenir en la angustia cotidiana de las personas que van a desarrollar síntomas que están vinculados con la agorafobia, con todo lo que es el miedo a la intimidad, todo lo que tiene que ver con este miedo al contacto? Esto es un punto muy importante en Bolivia, porque Bolivia tiene pues todo lo que es esta sociedad abigarrada que el gran Zabaleta la ha descrito, la necesidad de vivir en lo comunitario, en lo comunal. ¿Qué va a pasar con todo lo que, por ejemplo, se genera en espacios como la cancha de conglomeración? Ahora sí ha parado todo por la cuarentena, pero la cuarentena es más una medida que va a imponer el aislamiento social. La OMS dice no se tiene que ya mencionar aislamiento social, sino es el aislamiento físico. Pero es lo mismo al final, o sea, nosotros somos seres con el instinto gregario, este instinto a vivir con el otro, en América Latina especialmente, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy interesante verla desde una óptica psicosocial, ¿no? Todo lo conseguimos en las protestas, en la calle. ¿Y qué va a pasar después de lo que ha sido la cuarentena? Entonces, ese sería como que un tercer punto. Y luego, bueno, quisiera mostrarles unas diapositivas para ir viendo estos efectos de lo que es. A ver, denme un minutito. Acá está. Bueno, aquí, por ejemplo, en el principio he puesto unas fotitos que nos llevan a ver lo que les decía, este caso de la gripe española en Kansas, ¿no? Hay muchos álbumes de fotos y poesías de fin del siglo XIX también que
que retratan esta necesidad de reconstruir un vínculo social con el otro, ¿no? Estas son un par de señoritas que están caminando con todo lo que es el miedo a contagiarse de la gripe española en Virginia. Bueno, entonces, entre los efectos tendríamos el aislamiento social, que les decía. Agamben va a ser quien va a ser Troya con una ponencia que dice el aislamiento social es también algo que lleva en Europa a pensar en los estados de excepción y en estas estrategias en Europa, en España, en Italia, en Francia, que se han denominado como un retorno a lo medieval. A ver, el aislamiento social entendido como una guerra contra el virus en Europa. Macron en Francia va a decir, estamos en una guerra contra el virus, enciérrense en sus casas. Y se han encerrado meses, ha sido la cuarentena, ¿no? Entonces, ya varios teóricos dicen, lo que ha pasado en Europa, imagínense, países de primer mundo, es que han vuelto a lo medieval, a encerrar a la gente y producir toda una serie de políticas públicas que van a generar esta idea de quédate en casa. No vamos a decir que no se queden en casa, pero hay que ver qué efectos colaterales tiene todo esto de quedarse en casa. La producción, por ejemplo, todo lo que es el sistema de producción. Con el teletrabajo hay todo lo que sería una serie de factores que hacen que en el caso de las mujeres se ha triplicado los roles, ¿no? O sea, aparte de hacer labores domésticas, aparte del rol de la maternidad que tienen varias mujeres, está el rol laboral, ¿no? Y ya muchos están estudiando y dicen que estos efectos sobre lo psicocognitivo hacen, por ejemplo, que las escuelas que están llevando todo lo que es educación virtual, tanto el padre como el niño se dedican a cumplir tareas, pero realmente no hay un aprendizaje como es el contacto con el cuerpo. Ya varios neurocientíficos dicen que implica un doble trabajo porque estar frente a la pantalla nos lleva a decodificar otros códigos, no como cuando tienes presente a tu profesor, ves sus gestos, sientes su aroma, incluso es como que el humano no está para ser un robot solamente que cumpla lo que dice la pantalla. Bueno, no nos perderemos del tema. En Europa, muchos han tildado de que todo lo que ha sido, todo lo que ha sido este retorno a lo medieval, al confinamiento que hablaba Michel Foucault, es pues como que nos ha descubierto, ha develado cómo las políticas de Estado del mundo no han estado preparadas para una pandemia. Entonces, Foucault, que es un teórico así magno de las ciencias sociales, es francés y muere de SIDA. Es uno de los primeros intelectuales reconocidos que va a morir a causa del SIDA. Y él, por ejemplo, es el teórico que habla de vigilar y castigar, del confinamiento, del encierro. Y va a decir todo lo que tiene que ver con la disciplina, con la biopolítica, lo que hace es controlar al sujeto. Mientras que en China, en Taiwán, en Corea del Sur, otra ha sido la técnica para mantener todo lo que es el control sobre la población que sufre del coronavirus. Ha sido una técnica más que viene del Big Data, de las nuevas tecnologías. Había drones que controlaban las calles, dispositivos como los celulares que detectaban quién tenía una temperatura más elevada y ha sido más algo tecnológico. Es bien interesante Asia, porque ustedes saben que en Asia, en Guyana, es donde se va a dar el coronavirus por primera vez. Y Guyana, ¿por qué se da? Por esta cuestión de la famosa sopa de murciélago, ¿no? O sea, pueden ver que en un país así tan mega desarrollado como lo que sería esta parte del Asia, todavía tienen este tipo de tradiciones que tienen que ver con ciertos rituales con animales que pertenecen a lo silvestre, qué sé yo, ¿no? O sea, es bien interesante, pero han dado un salto con todo lo que es la tecnovigilancia del virus. Entonces está lo europeo versus lo asiático. También vamos a ver que la crisis ahora no proviene, ya les decía, del mercado financiero, la bolsa de valores, sino la crisis viene del cuerpo. Y el cuerpo como un territorio de poder por medio de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es generar el poder a través del cuerpo. Por ejemplo, todo lo que es el control de la natalidad, que se da por el Estado moderno,
y va a generar una serie de políticas sobre fecundidad. Pero en este caso, la biopolítica es muy interesante. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que está enfermo y aquí hemos visto cómo todo lo que es la salubridad, todo lo que es estas estrategias de intervención han sido insuficientes. Luego vamos a ver que lo que trae a colación el COVID-19 es la estigmatización de ciertas poblaciones. Ya les decía, ahora dicen, bueno, hasta tenemos el apocalipsis Made in China, ¿no? O sea, ese es un meme, una broma, pero detrás de la broma está la verdad, de risa en risa sale la verdad, ¿no? La verdad en un sentido de construcción social de ciertos sectores sociales que usan esto para una estigmatización social. Esto pasó con la gripe aviar o también con lo que era en Nápoles en 1494, la sífilis, porque decían todos los que vienen de Nápoles tienen sífilis, ¿no? Esto quiero que se entienda como un proceso de exclusión social también, ¿no? En un sentido de que acá el otro va a ser el enemigo, el migrante, las fronteras se cierran, todo lo que nos hace entender esta idea de el otro va a ser como un otro temido y estereotipado, masificado en este sentido de ser estigmatizado, ¿no? Luego tendríamos esta necesidad de entender el pánico social, porque obviamente esto va a acarrear efectos que tienen que ver con procesos psicosociales y biológicos, pero el pánico social ya está en la gente, especialmente cuando está sobreinformada, cuando el pánico se expresa en síntomas, en todo lo que ya es lo que no se puede resolver a nivel global. Eso es lo peor. Cada persona tiene una estructura de personalidad y según esta estructura de personalidad va a responder y afrontar frente a lo que está sucediendo. Pero lo grave es lo colectivo, que es el pánico social, que nos lleva a odiar al chino, entre comillas, o sea, cuidado, ¿no? O sea, odiar al diferente, ¿no? O sea, los bolivianos decían, pero aquí los que han migrado, esos desgraciados, han traído el virus, ¿no? Entonces, el extranjero, el migrante, va a ser como que esta persona que va a generar el horror al forastero, el cierre de fronteras. Han visto lo que ha pasado entre Oruro y Chile, ¿no? Eso es denso. La exclusividad social. Si bien la pandemia va a atacar a todos, puede atacar a todos, hay nomás una exclusividad social. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a ver que obviamente hay gente que puede pagarse un análisis del COVID-19 y saber si tiene o no, sin ir a todo lo que es el servicio de salud pública. Pero hay gente que no tiene ni para pagar un taxi para ir al hospital. Están colapsando los hospitales. No quiero ser alarmista, pero más bien creo que una manera de ver lo que está pasando ahora nos ayuda a trabajar en campañas de prevención. El poder ilimitado de lo virtual, eso ya lo veíamos hace un momento cuando les hablaba de que estamos en una parálisis relacional propagada y que todo lo que es lo virtual puede estar a favor de lo que son campañas desde la seguridad, bioseguridad digital o también puede ser un sinónimo de explotación laboral. Y esto desencadena en el darwinismo social, lamentablemente. Han visto lo que ha sucedido en Bérgamo, Italia, que a la gente de la tercera edad ya no le daban el tratamiento médico porque preferían salvar otro tipo de vidas. Aquí vemos, o sea, vidas de gente más joven o de niños. Vemos un darwinismo social, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en Bolivia, me gusta mucho lo que dice María Galindo de Mujeres Creando, ¿no? Ella va a decir, la sociedad boliviana es una sociedad proletarizada, sin trabajo fijo, donde la masa sobrevive en la calle en un tejido social gigante, desobediente, por las condiciones reales de la vida, por las deudas y las formas de subsistencia. Muy lúcida María Galindo en esta parte de su análisis. En Bolivia vivimos en una sociedad de economía mixta, una sociedad donde varios modos de producción se superponen, una sociedad abigarrada, y este tejido social es gigante, gigante, desobediente. No es porque vamos a mirar desde lo prejuicioso
a los sectores populares. ¿Cómo se ha expandido la pandemia? En un matrimonio en Santibáñez. Han encerrado a los músicos, los han puesto en cuarentena, en todo lo que es también el seguimiento de los rituales fúnebres. Sabían que alguien estaba con coronavirus y han hecho el ritual fúnebre del lavatorio de ropa en otros sectores, en otras provincias. Ese tejido social gigante está frente a lo inimaginable. La muerte como algo que ya seas del Asia, ya seas de la Amazonía, está llegando, pero eso es difícil de construirlo. La evitación es un mecanismo en el cual el duelo empieza a elaborarse, pero esta negación lleva al contagio. Y eso es lo fuerte desde nuestras culturas ancestrales, ¿no? ¿Qué habrá pasado cuando se dio la conquista española? Y dicen que no solo se trajo la civilización, sino la civilización, ¿no? Por los abusos que se cometían con las mujeres nativas y todo lo demás. Es interesante este análisis de María Galindo, porque estamos hablando de Taiwán y la bioseguridad por los drones, pero en Bolivia tenemos todo lo que son una serie de aspectos culturales y sociales que no está tomando en cuenta toda esta política pública de intervención de las comunidades. Más allá de María Galindo, yo me pongo a reflexionar qué pasa con los grupos étnicos. Han salido muchas noticias sobre los grupos étnicos de la Amazonía, especialmente también de los urus que viven de todo lo que serían sus artesanías, la pesca, que con esta cuarentena no han podido vender sus productos, distribuir sus productos. Y, por ejemplo, hay grupos étnicos en Bolivia que solo tienen ya 32 familias. Llega ahí el virus, como ha llegado en algunos sectores, falta información. Entonces, esas familias van a desaparecer, va a diezmar el virus con toda una cultura. A mí me gusta esta idea de Octavio Paz cuando dice, ¿es la luz de un imperio la que se apaga o la luz de una luciérnaga? O sea, en instantes podemos perder todo lo que son estas culturas ancestrales, porque ellos están doblemente exiliados, ¿no? Tanto de lo que ya tienen sus problemáticas cotidianas, los servicios a la salud, de salud pública. Entonces, hasta el 8 de mayo en Bolivia había 2.081 contagiados, ¿no? Especialmente Santa Cruz es un lugar muy, pero muy fuerte donde se está dando todo lo que es la detección, el seguimiento de los contagiados, las muertes, los recuperados, como en toda Bolivia. Preocupa mucho este sector porque ya les digo, en todo lo que es este sector ha sobrepasado todo lo que sería el personal médico. Es algo inimaginable, vuelvo a repetir, lo que está sucediendo. Tenemos municipios, tenemos provincias como Eucaliptus en Oruro, Santibáñez en Cochabamba, Montero en Santa Cruz. Incluso había una noticia en que había personas contagiadas que las pusieron en la calle ahí para que no contagien a los demás. ¿Entienden cuál es este grado de degradación de lo humano? Eso es lo que concita a que tengamos que hacer algo desde diversos puntos, desde lo que es unir nuestros conocimientos para luchar contra el COVID, ¿no? No podemos seguir en esta negación como un mecanismo de lo que es la realidad. Acá les pongo una imagen que es muy interesante, que es de este artista subversivo que es Banksy, que va a decir, acá este niño ya no juega con Batman, ya no juega con el hombre araña, sino que los verdaderos héroes son los que están luchando día a día. En Bolivia ya han muerto enfermeras, varios médicos están siendo contagiados. A mí me pareció muy fuerte esta noticia que en Italia los que fallecieron fueron los taxistas que transportaban a personas con esta pandemia. Entonces los verdaderos héroes son los que están aquí dando la cara y el cuerpo día a día. Bueno, esta otra imagen es de cómo los médicos en la época medieval se enfrentaban a la peste negra, ¿no? Así con esta indumentaria, querían asustar a la peste negra con este traje, ¿no? O sea, era algo bien pintoresco, pero era también un recurso que tenían los doctores y frente al terror ellos ponían el cuerpo, pero con algo alegórico. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Usar barbijos y bozales. Bueno, no son bozales, esa es mi exageración. Entonces, para cerrar esta primera parte,
vamos a ver que el terror es una condición en la cual lo imaginario domina la imaginación. Tanta información en las redes, tantos comentarios que se dan. Lo imaginario está dominando nuestra imaginación. Lo imaginario es como una energía fósil de la mente colectiva. Todo lo que nosotros vemos como en los imaginarios, en las naciones, nos ayuda a ver, por ejemplo, entender el imaginario de Bolivia como un país andino, que luego se descubrió amazónico, ¿no? Pero ese imaginario alimenta nuestra memoria como un fósil de la memoria. La experiencia del coronavirus va más allá del campo de lo imaginario. La literatura ya nos advirtió de todo esto desde el campo de la ficción. Basta leer Un mundo feliz de Huxley, 1984 de Orwell, o también ir viendo Fahrenheit, leyendo estos libros, ya nos mostraban estas sociedades que no son utopías, sino lo contrario, distopías, desencantadas. El cine, ni qué decir, desde todo lo que serían películas como Blade Runner, Terminator, La Purga es una película que se da en el 2020, por ejemplo. El cine, la ficción, la literatura nos ha preparado para ver estas distopías cotidianas de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Llega el 2020 y la experiencia del coronavirus va más allá del campo de lo imaginable. Si a mí el 2019 me decían, no vas a poder salir de tu casa si no es con bioseguridad, yo no le creía a nadie. Le decía, esa es tu mente fantasiosa, pero esto está superando la realidad porque en el fondo está la muerte como algo que no podemos dejar de sentirlo y estar ahí. Entonces, la imaginación como recurso de reconstrucción psicosocial debe imponerse al imaginario del miedo. Esa es una alternativa, ¿no? Que la voy a desarrollar en un momento. Yo les decía, ahora es el momento de que varias disciplinas científicas entren en un campo interdisciplinario y vean lo biológico, lo psicológico, lo social y lo económico. Pero también están estas maneras de construir el mundo desde el arte, desde lo creativo, desde buscar imponer la imaginación al imaginario del miedo. Bueno, la psicología social comunitaria es pues alucinante. Es un campo de acción que va a surgir desde la necesidad de entender la salud mental, pero la salud mental siempre en interrelación e interacción con el otro. Básicamente, la psicología comunitaria va a generar procesos de prevención, procesos de intervención social y procesos de compromiso con las comunidades que va a realizar una serie de pasos de investigación, acción participativa. Uno de esos campos sería los estudios del apoyo social e intervención social comunitaria. Bueno, cuando estamos con una emergencia sanitaria con el coronavirus, cabe recalcar así brevemente que la psicología social comunitaria estudia el apoyo social, ya tenía esta idea de trabajar esta colectividad desde sus inicios, porque las primeras investigaciones que hace John Cassell las va a publicar en todo lo que es el American Journal de Epidemiology. Es decir, que ahí ya John Cassell va a descubrir que el apoyo social entre personas que estaban contagiadas de una misma enfermedad era vital para que se recupere. Él va a decir que esto les ayudaba a luchar contra el estrés. Sidney Cobb, ya en 1976, va a decir, es que el apoyo social es importante, pero no solo para los enfermos, sino también para todo lo que sería los pacientes no enfermos con la intención de prevenir las enfermedades. Hay personas que tienen una predisposición genética a cierto tipo de enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, la diabetes, todo lo que serían estas enfermedades ya pueden irse previniendo antes de. O sea, aquí ya estaba esta dialéctica entre la salud y la enfermedad. En 1985, Sheldon Cohen va a buscar ya entender esto y va a decir, ya, está bien, nos interesa el apoyo social porque ayuda a mejorar entre los mismos enfermos esta comunicación, poner un nombre al dolor, al síntoma. Ya, está bien, veamos la salud, la enfermedad, la prevención, pero Cohen va a decir, lo interesante es reconstruir vínculos también
a un nivel de sistema ecológico con lo que son la familia y los amigos. Luego viene James y va a decir, James, especialmente con Thomas Wills en 1988, hay que entender estas dinámicas de interrelación inmediata con redes familiares, redes sociales, salud, enfermedad, el apoyo social entre los enfermos, pero hay que ver que ya en sociedades europeas el aislamiento, todo lo que es en norteamericanas también, el aislamiento está con este factor de la mortalidad y la morbilidad, porque la gente se ha vuelto más individualista y ya no tiene redes de apoyo social tan firmes como pasó en la época post-Segunda Guerra Mundial, en la época de, vamos a decir, de todo lo que fue la contracultura, cuando había comunas, o todo lo que eran las políticas de Estado de la agencia de Kennedy, que a los que estaban lesionados de la guerra les daba centros comunitarios, y después otras políticas de Estado de otros presidentes norteamericanos, como los campos donde curaban a la gente que volvía del Vietnam, ¿no? O sea, aquí ya va a decir el gran problema del finales del siglo XX es la depresión, el suicidio y todo lo que tiene que ver con el autoexilio del sujeto perdido en lo que es un síntoma de la exacerbada individualidad y la melancolía. Bueno, ¿qué se propone entonces para trabajar desde el apoyo social? Hay que primero detectar cuáles son los ejes del apoyo social. Tendríamos estos 4 ejes. Cuando tenemos personas que padecen este tipo de enfermedad o sospechan padecer, hay que detectar primero su estructura, su red social de apoyo. Es decir, esto tiene relación en ir detectando, esto hacen muy bien las personas de trabajo social, todo lo que sería como que lo que corresponde a detectar con quiénes vive, quiénes lo pueden apoyar, quiénes están inmediatamente relacionados con el sujeto. También los psicólogos están trabajando todo lo que es esta primera entrevista, que es crucial para saber quiénes pueden ayudar a este sujeto que va a pasar un aislamiento social, físico, una cuarentena más fuerte. Luego hay que buscar qué funciones de apoyo social se le puede brindar a este sujeto. Trabajar desde lo que tendríamos que ver, lo económico, trabajar desde dónde se ubica, cosas que tienen que ver más con estrategias para ver las funciones que debe tener el profesional en salud para generar el apoyo social en estos sujetos. También, esto especialmente es un trabajo de indagación psicológica, ver cuál es la naturaleza percibida que tiene el sujeto y la naturaleza recibida del apoyo social. Hay personas que te dicen, no, todo está chala, todos me van a apoyar, tengo muchos amigos. Eso es lo que ellos perciben, pero acá se trabaja interdisciplinariamente y se tiene que ver esta estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez esta persona no tiene a alguien que le ayude a realizar sus compras. En otros países, para la tercera edad, hay toda una movilización de estudiantes de carreras como psicología, de carreras médicas, que han puesto sus brigadas de salud, que a las personas de la tercera edad les llevan la comida a su casa porque no tienen hijos, no tienen una red social muy tupida, mucha gente que les pueda ayudar. El cuarto punto sería las condiciones en las que se produce el apoyo social, ¿no? O sea, no es lo mismo estar frente a una persona que es un adolescente que una persona de la tercera edad, el ciclo vital. ¿En qué situaciones se puede dar? ¿Cómo se va a enfrentar a la crisis desde la subjetividad de cada persona que adolece o piensa que está enfermo del coronavirus, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que va a reaccionar como que con un ataque de pánico a otra persona que tiene un nivel de afrontamiento más elevado y va a decir, bueno, yo mañana agarro mi maleta y me autoexilio del mundo, ¿no? O sea, ahí está el trabajo del psicólogo, trabajar la subjetividad, pero dentro de un contexto comunitario colectivo. Y bueno, los tipos de apoyo social que se tendrían que ir generando en esta interacción o estrategias para la intervención estarían el apoyo social emocional, que tiene que ver con el sujeto, desde diversas ópticas de análisis o paradigmas o escuelas de la psicología, este apoyo emocional,
qué sucede con este sujeto, qué lleva dentro, cómo va a afrontar la problemática. El apoyo de la información, es decir, dar una información clara y fidedigna sobre qué puedo hacer yo si tengo un pariente o si yo misma empiezo a sentir los síntomas del coronavirus. El apoyo instrumental más tangible, es decir, esta idea de generar todo lo que es lo material, ¿no? O sea, en el laboratorio Universo te pueden hacer el análisis del COVID. Tienes que pagar 800 bolivianos, digamos, no les estoy diciendo la cifra. O sea, ya esto es lo instrumental, el qué hacer. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Por ejemplo, en el apoyo de la información, en esta diapositiva, pueden ver algo que gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología que han divulgado números de psicólogos que les pueden atender en estos horarios y sin costo, ¿no? ¿Por qué? Porque el psicólogo aquí se pone, pues, como que se pone fuerte con las riendas en el asunto y esto es como que una información fidedigna, es una información real, no me estoy inventando o dejando en el aire. Uy, si estás mal, anda al psicólogo. Bueno, para eso uno no da una videoconferencia, ¿no? Sino que tiene que dar ciertas alternativas. Esto yo le voy a pasar luego a las organizadoras para que lo divulguen. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que no haya una información equivocada. Frente a la emergencia sanitaria, especialmente en España, ustedes saben que es un país que lamentablemente ha diezmado su población, todo lo que es el coronavirus, han buscado realizar una serie de protocolos y manuales y varios materiales para trabajar el coronavirus desde lo psicológico. Carlos Lloret Cirerol, por ejemplo, en todo lo que serían estos pasos para el afrontamiento psicológico, va a destacar dos. Va a decir, lo que hay que trabajar es con un espíritu asertivo para entender al sujeto social y sus necesidades psicosociales. No es lo mismo que alguien necesite ir a un psicólogo para manejar la angustia que alguien necesite ser medicado por órdenes del psiquiatra, ¿no? No es lo mismo un ataque de pánico que un brote psicótico. Entonces, acá el psicólogo tiene que usar todos sus recursos del diagnóstico de emergencia para centrarse en qué va a lograr que este sujeto tenga un nivel de mejor afrontamiento a la crisis. Si no se puede trabajar desde solamente lo psicológico, tenemos que recurrir a lo médico, a lo psiquiátrico, porque si no, ese paciente puede generar cosas que están en lo inimaginable, el mundo de lo real, el mundo de lo siniestro. O sea que es muy importante el trabajo del psicólogo. Un segundo punto que es más instrumental es el uso de las redes sociales. Las redes sociales todos vemos sinónimo de Internet. No solamente sinónimo de Internet, sino también está el nivel de las redes familiares, que sería el sistema de lo más íntimo del sujeto. Bueno, generalmente estaría identificado con el microsistema, pero también hay otras redes sociales que vamos adquiriendo en todo lo que es el ciclo vital, como los amigos. Entonces, acá nos recomiendan detectar estas redes sociales que se tienen, la familia, o pueden ser los amigos, ¿no? Hay un caso de una señora que sus parientes casi la hacen pasar por muerta, salió en las noticias y la fraternidad que tenía de la morenada va a lo que sería el análisis forense y dicen, no está muerta, o sea, ¿qué les pasa? ¿Entienden? O sea, ese ejemplo medio de humor negro nos muestra que las redes sociales, en esta época que las instituciones como la familia, la religión han ido como que cayendo en una crisis, pueden estar hasta en una fraternidad de baile como la morenada, ¿no? Son los que están ahí, contigo día a día, ¿no? O sea, los amigos son mi patria, dice una frase. No estoy descartando las redes familiares, que son básicas para entender el problema, pero lo que estoy diciendo es que hay que mirar las cosas con la complejidad del mundo en el que vivimos. Obviamente también están estos servicios en línea. Hay muchos psicólogos en América Latina que han puesto sus WhatsApp para tratar los casos de emergencia. Lloret Cirerol nos dice que hay que buscar la información en fuentes oficiales, como yo les estoy dando los teléfonos que están autorizados por el Colegio de Psicólogos.
Combatir los coronabulos. ¿Qué son los coronabulos? Son las fake news del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, dijeron, los gatos pueden tener coronavirus, entonces hay que matarlos. O sea, esas son cosas extremas, ¿no? O sea, del pánico social. Son informaciones no oficiales, fake news que solo generan el pánico social. Evitar la sobreinformación, ¿no? Yo les aconsejo mucho, ya, bueno, ustedes deben saber, por ejemplo, el doctor Huerta, que tiene sus podcasts, y es muy capo este doctor peruano que trabaja con una claridad mental al hablar del coronavirus, que les dice, esto es una bacteria, esto es un virus. Esa es información súper fiable en CNN. Pueden buscarlo al doctor Huerta en Google. Él da información confiable, no te recarga de sobreinformación, más bien hace una labor de salud mental increíble. Bueno, estos autores han dicho también que puede haber varias técnicas de afrontamiento. Eso es para trabajar más a nivel de lo clínico, que puede ser, por ejemplo, la respiración controlada para calmar la ansiedad. Otros están trabajando la meditación, la búsqueda de actividades placenteras, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con actividades que me nutren para vivir el día a día, ¿no? El día a día de lo que ha sido la cuarentena. A algunas personas les gusta cocinar, a otros tener juegos en red. Eso depende de las subjetividades del sujeto, ¿no? Hay gente que meditación no la va a hacer, ni la meditación activa, pero puede ser que se active más con todo lo que son estos canales que nos ofrecen, todo lo que son ejercicios Zumba online, digamos. Eso depende del sujeto, por eso el psicólogo tiene que ser muy hábil para ir detectando cómo va el sujeto. Y las técnicas de exteriorización de lo que uno vive cada día con el coronavirus están mencionadas, por ejemplo, con la bitácora. Muchos dicen que escribir un diario en la cuarentena ayuda a materializar lo que estás viviendo, porque algo que ayuda a la contención psicológica es ubicarte en el presente, pero tratar de luchar contra todas estas ideas negativas, ¿no? Hay otros que pueden trabajar más desde la arteterapia. Por ejemplo, la musicoterapia es una manera muy interesante de aproximarse a lo clínico. Otros prefieren los blogs, ¿no? No están con esta bitácora, el diario más de escribir desde su intimidad, sino el blog, publicar aspectos interesantes. Hay un blog que a mí me encanta, bueno, porque yo tengo formación en sociología y psicología, que es Lobo Suelto, ¿no? Y me encanta porque cada día publican de todo lo que tiene que ver con intelectuales que te están informando sobre el coronavirus desde el Asia, desde América Latina. Hay historias fascinantes, por ejemplo, de lo que ha pasado con las señoras que hacen el servicio doméstico y que han muerto de coronavirus atendiendo a sus patronas, entre comillas, ¿no? O sea, que no dieron rápido con la enfermedad por el contagio que tenían y fallecieron, ¿no? O sea, hay crónicas muy interesantes que nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo se vivió todo esto en 1918, después de la Primera Guerra Mundial. Y tú lees eso, y en el siglo XXI se sigue dando estas historias de mujeres que están confinadas, ¿no? Bueno, las alternativas de acción para acabar, ya me he debido pasar de la hora también, sería esta construcción de un modelo de salud inclusivo comunitario. La necesidad de tener este paradigma ecológico sistémico, de ver lo micro, lo meso, lo exo, lo macrosistémico. Es decir, ver al sujeto en relación con el grupo social, en interrelación con la comunidad y el ciclo de vida. No quedarnos solamente en el sujeto, ¿no? Ya les he dicho, la psicología de emergencia tiene que actuar, es más de acción. No solo quedarse en un síntoma, sino tener esa capacidad de ver esta interrelación que se tiene frente a todo lo que son las maneras de apoyo social, de contención de redes. También todo lo que es la prevención, reflexionar cómo podemos trabajar este campo de intervención, pero también de prevención. Se nos viene lo postraumático. No quiero ser negativa, pero
todo lo que se nos viene ya para los próximos meses va a ser un momento crucial para todo lo que es el personal de la salud. Entonces, yo lo que pienso es que, por ejemplo, hay políticas públicas en el Estado boliviano que generan ciertos bonos, hay cierto asistencialismo, pero hay males estructurales, como no hay todo lo que sería centros médicos, hospitales de tercer nivel, o sea, todo lo que sería lo infraestructural no está dando cabida a lo inimaginable que está pasando con el coronavirus. Ayer escuchaba en Panamericana a unas personas que estaban hablando sobre que no va a haber hospitales en Santa Cruz para que rápidamente elaboren los exámenes del COVID, ¿no? O sea, entonces hay que pensar el presente, pero también proyectarnos al futuro con esta cuestión de la prevención y también ver y detectar la población vulnerable, ¿no? Ya les decía, los niños, la tercera edad, los grupos étnicos, ¿no? O sea, y la población en riesgo también. Y quisiera terminar mi exposición señalando algo que es muy importante a nivel de lo que es la búsqueda de combinaciones y alternativas posibles. Y también es una especie de ¿qué les puedo decir? De puesta en escena y visibilizar que la salud mental, desde las políticas públicas de varios gobiernos, no ha sido tomada en cuenta para estrategias integrales, para estrategias que generen todo lo que implica la intervención psico-biosocial. O sea, la salud mental siempre ha estado como ausente de los planes de las políticas públicas. No tenemos que pensar que todo lo que son espacios como el psiquiátrico son depósitos de cuerpos o de gente que está mal de la cabeza. Eso es volver a lo medieval. Yo creo que esta emergencia sanitaria nos ayuda a repensar qué está pasando con la salud mental, qué está pasando con el problema de fondo, que es también algo en lo cual el cuerpo está siendo invadido por todo lo que está sucediendo. Ya les decía, el cambio climático, la soberbia del hombre frente a la naturaleza, hace que este cuerpo sea enfermo. Y si no buscamos estar desde lo que sería este lugar de las estrategias de acción y tomar a la salud mental en todo lo que es este análisis e intervención de la problemática de lo que es el coronavirus, estamos todavía en el campo de algo que va a dar un impasse y no va a lograr que se avance como humanidad. Y lo importante yo creo que en este momento es mantener el deseo, mantener todo lo que sería esta necesidad de hablar, discutir, generar estrategias. Muchas gracias. Muchas gracias.